Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy nos adentramos en un tema que estoy segura les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las series turcas, porque vamos a desvelar uno de los secretos mejor guardados de la televisión, la química innegable entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, han escuchado bien. Esos dos titanes de la actuación que nos han regalado momentos inolvidables en pantalla, y hoy vamos a intentar descifrar por qué su conexión es tan mágica, tan palpable, que ha cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos un montón de contenido interesante sobre cine, series y curiosidades del mundo del entretenimiento que les va a encantar. ¿Alguna vez se han quedado pegados a la pantalla, sintiendo cada mirada, cada suspiro, cada emoción que transmitían Engin y Tuba? Yo sí, y muchas veces. Esa chispa que tienen juntos no es algo fácil de conseguir. No es solo un buen guión o una dirección impecable, aunque obviamente son importantes. Es algo más profundo, una conexión que trasciende lo meramente profesional y se siente auténtica, real. Hoy vamos a explorar los elementos que, creemos, componen esa fórmula secreta de su química. Para empezar, hablemos de sus carreras individuales. Ambos son actores extraordinariamente talentosos y consolidados, cada uno con una trayectoria impresionante y personajes icónicos a sus espaldas. Engin Akyürek, con esa intensidad en la mirada y esa capacidad para meterse en la piel de personajes complejos y a menudo atormentados, nos ha demostrado una y otra vez su rango actoral. Piensen en Kerim, ¿Qué culpa tiene Fatma Gül?, o en Ömer en Kara Para Aşk. Son personajes que nos hacen sufrir, nos hacen amar y nos hacen reflexionar. Por otro lado, Tuba Büyüküstün, con su belleza natural, su elegancia innata y su habilidad para interpretar mujeres fuertes, sensibles y con una gran profundidad emocional, nos ha cautivado en roles como Asiye en Así, o Defne en Kara Para Aşk. La combinación de dos artistas tan experimentados, que ya tienen una base sólida de talento y profesionalismo, es el primer ingrediente perfecto. No llegan a un proyecto como novatos, llegan como maestros de su arte, listos para crear algo especial. Pero el talento por sí solo no lo es todo. La sinergia que se crea entre dos actores cuando comparten escena es fundamental. Y en el caso de Engin y Tuba, esa sinergia parece fluir de manera natural. No hay esfuerzo aparente, no hay forzamiento. Sus miradas se encuentran y hay una comprensión tácita, un diálogo que va más allá de las palabras. Es como si se entendieran con los ojos, con un gesto, con una pausa. Esto se nota especialmente en escenas de tensión romántica o de profunda conexión emocional. Esa complicidad que proyectan hace que el espectador se sienta partícipe de su historia, que realmente crea en su amor, en su conflicto, en su destino. Otra clave fundamental es la forma en que se complementan. Engin suele interpretar personajes con una carga emocional interna muy fuerte, a menudo con un pasado doloroso o un conflicto interno que lo impulsa. Tuba, por su parte, a menudo da vida a mujeres que son el ancla, la luz o el catalizador para esos personajes masculinos. En Kara Para Aşk, por ejemplo, su dinámica era fascinante. Ömer, el policía atormentado por la justicia y su pasado, y Elif, la abogada que se ve envuelta en un oscuro mundo de crímenes, encuentran en el otro un refugio, un apoyo y una fuerza que quizás no sabían que necesitaban. Él aporta la fuerza y la determinación, ella la sensibilidad y la inteligencia emocional. Se equilibran, se potencian. Él la saca de su zona de confort, ella lo ayuda a sanar. Es un intercambio perfecto. Y hablemos de la magia de las miradas. Si hay algo que define la química entre Engin y Tuba, son sus miradas. No son miradas vacías, son miradas que cuentan historias. Una mirada puede expresar amor reprimido, anhelo, preocupación, perdón, entendimiento. Engin tiene esa habilidad para transmitir una intensidad emocional profunda solo con sus ojos, y Tuba tiene esa dulzura y esa inteligencia en su mirada que te atrapa. Cuando sus ojos se cruzan en pantalla, sientes esa electricidad, esa conexión que hace que te olvides del mundo exterior. Es un lenguaje universal que todos entendemos, el lenguaje del corazón a través de la mirada. Además, ambos actores tienen una presencia escénica imponente. No son de esos actores que necesitan gritar o hacer gestos exagerados para hacerse notar. Tienen una manera de ocupar el espacio, de generar tensión con su mera presencia. Esto, combinado con su habilidad para transmitir emociones sutiles, crea momentos de gran impacto dramático.
En esas escenas donde el silencio es lo más elocuente, donde todo se dice con un cruce de miradas o un roce de manos, ellos brillan con luz propia. El guión, por supuesto, juega un papel crucial. Las historias que comparten suelen ser complejas con elementos de drama, romance, misterio y justicia. Estos temas permiten que los personajes se desarrollen, que muestren diferentes facetas de su personalidad y que tengan motivos sólidos para conectar a un nivel profundo. Cuando un guión bien escrito se une a dos actores que saben cómo darle vida a esos personajes, el resultado es explosivo. No es solo una trama, es una exploración de las relaciones humanas en su máxima expresión. Y no podemos obviar el factor de la química, que trasciende la pantalla. A menudo cuando preguntamos por qué nos gusta tanto la conexión de una pareja en la ficción, hay un componente de admiración por los actores como personas, su profesionalismo, su respeto mutuo. Aunque no conocemos los detalles de su relación fuera de cámaras, siempre proyectan una imagen de respeto y compañerismo que se refleja en su trabajo. Esa profesionalidad y esa admiración mutua, creemos, son la base para que la magia ocurra en escena. Saben que están allí para contar una historia juntos, y ponen todo su empeño en ello. El tiempo que han trabajado juntos también ha sido un factor. La familiaridad, la comprensión de cómo el otro trabaja, la confianza construida a lo largo de proyectos compartidos, todo eso contribuye a una química más sólida. Si bien Cara para Ask fue su colaboración más icónica y aclamada, la experiencia que acumularon en ese proyecto les permitió afinar aún más esa conexión en futuros trabajos o en otros proyectos por separado, quizás influenciados por esa química previamente demostrada. Ahora, ¿qué hace que esta química sea tan especial para el público? Creo que es la autenticidad. En un mundo donde a menudo vemos relaciones idealizadas o poco creíbles en la ficción, la conexión de Engin y Tuba se siente genuina. Sus personajes se enamoran de una manera que parece real, con sus dudas, sus miedos y sus conflictos internos. Nos hacen creer en el amor, en la posibilidad de encontrar esa alma gemela, esa persona que te entiende completamente. Y eso, amigos míos, es un regalo para el espectador. Nos da esperanza, nos hace soñar. En resumen, la química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es una mezcla magistral de talento individual, una sinergia actoral palpable, la forma en que se complementan en escena, la potencia de sus miradas, su imponente presencia escénica, un guión que permite profundidad en los personajes, un respeto mutuo profesional y la autenticidad que transmiten a sus interpretaciones. Es una receta compleja que da como resultado una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado explorando los secretos de esta química tan especial. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué es lo que más les gusta de la conexión entre Engin y Tuba? ¿Hay alguna escena en particular que les haya marcado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas estrellas turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. Chao.